stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are.
Hola, muy buenos días, Iglesia de Restauración y Avivamiento. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en esta mañana y poder estar con ustedes a través de esta plataforma que nos permite comunicarnos. Realmente, para mi esposa y para mí, hoy es un día muy importante. Me refiero de agradecimiento primeramente a Dios y luego a todos ustedes. Como saben, mi hija Gabriela fue intervenida el día viernes. A ella le extirparon la vesícula y bueno, había un poco de preocupación, de ansiedad en nosotros por el hecho de no poder estar presentes para acompañarla en ese proceso, pero vimos la mano del Señor, estábamos seguros que Dios no abandona a sus hijos y a través de la oración pues nos anclamos en Él para que el Señor obrara en la vida de Gabriela. Y en este sentido, pues primeramente le doy las gracias a Dios porque fue una victoria y luego a todos ustedes, amados hermanos. Los llevamos en nuestros corazones y estamos muy agradecidos por sus oraciones y no solamente sus oraciones, sino que hubo el respaldo de toda la iglesia para cubrir y para acompañar a Gabriela durante la operación. Quiero reconocer el trabajo de todo el cuerpo de líderes, comenzando por mi hermana Carola Villamizar y su esposo Rafael, su hija Astrid, la hermana Emilia, la hermana Mari Carmen, todas estas personas que estuvieron allí ese día, Carola cuidando a nuestros nietos y aún hasta el día de ayer estuvo Carola acompañando a Gabriela en la casa. Y la hermana Emilia estuvo presente allá en la clínica, la hermana Mari Carmen, quien la trasladó. Y bueno, todas las personas que de alguna manera pues nos asistieron y nos transmitieron paz. Este, vimos, como dije, vimos la mano del Señor. No solamente le extirparon la vesícula, sino que también había la presencia de una hernia en el intestino, pues, y se aprovechó también de extraerla. Pero no quiero comentar más de esto. Quisiera que sea nuestra propia hija quien cuente el testimonio de lo que hizo Dios y bueno, y nosotros glorifiquemos el nombre del Señor. Por supuesto, ella hoy no estará presente o no está presente allí en la iglesia, necesita recuperarse, necesita descansar y por esa razón pues les felicito a ustedes porque son personas fieles, porque eh, están allí presentes, ¿verdad? Y no necesitan de un pastor, no necesitan de alguien que esté encima para que hagamos o hagan el trabajo. Así que bendiciones para ustedes y reciban nuestro agradecimiento. Y bien, hoy me corresponde compartir un tema y vamos a estar hablando acerca del costo del discipulado. Esta es la serie que corresponde para este mes de agosto. Estamos hablando del discipulado. Cada domingo estaremos tocando un aspecto de lo que significa ser un discípulo. Y yo voy a invitarle a usted a que busque en su Biblia el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 en adelante. Repito, Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bien, acompáñeme en oración. Voy a pedirle que coloque su mano en su corazón y vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que Él ministre a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre Celestial, en esta mañana que hemos escuchado tu palabra, Señor, pedimos que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Señor, que Él pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y a revelar la verdad de tu palabra, Señor. A abrazar esa verdad y obedecerla para experimentar tu presencia y para experimentar tu bendición. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestros pensamientos, sujeta nuestra mente y aparta todo obstáculo que quiere impedir que escuchemos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más, el título de esta enseñanza es El costo del discipulado. Y quiero comenzar dando una definición de lo que significa ser un discípulo. La palabra discípulo proviene, es un término latín, proviene del latín y se pronuncia discipulus y su significado es alumno o aprendiz. Quiere decir que un discípulo es alguien que es un alumno o un aprendiz. El término engloba la idea de alguien que no solo escucha, sino que también sigue y aprende de un maestro, adoptando sus enseñanzas y transformando su vida para ser como él. Repito porque esto es muy importante para que entendamos lo que es un discípulo. Un discípulo es alguien que no solamente escucha, sino que también sigue y aprende de un maestro, adoptando sus enseñanzas y transformando su vida para ser como él. Este proceso, llamémoslo así, o esta forma de enseñanza que se practicaba en los tiempos en que se formó la iglesia, tenía estas características. Un discípulo era alguien que ponía toda su confianza en un maestro, en una persona reconocida, con trayectoria. Y este maestro vertía sobre sus alumnos toda su experiencia y su conocimiento. Ahora, había un compromiso. No era simplemente como hoy en día que usted va a un instituto, llámese escuela, llámese universidad,
el organismo que sea. Y usted va a ese lugar y asiste a clases y recibe las clases, pero hasta allí. Usted sigue siendo la misma persona, pero que ahora ha adquirido un conocimiento. Y eso es muy distinto a lo que significaba ser un discípulo de aquella época. Ser un discípulo en aquella época era que tú te unías a ese maestro y convivías con él, pasabas mucho tiempo de tu vida con esa persona llamada maestro y lo observabas y lo imitabas y aprendías de él y te volvías como alguien que al verlo uno decía, este es discípulo de fulano de tal. Y cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la manera como Jesús enseñaba a sus discípulos, nos damos cuenta que esa era la manera en que Él los guiaba y los enseñaba. De hecho, cuando el Señor lo va a morir, que lo apresan, cuando usted lee los evangelios y dice que el Señor lo tienen allá delante del Sanedrín del pretorio donde estaba Pilato y los soldados romanos, la Biblia dice que Pedro lo seguía de lejos y él se fue infiltrando entre las personas que estaban allí, infiltrándose de manera tímida, de manera escondida, porque él no quería ser notorio para que no fuera a experimentar o a sufrir lo que estaba viviendo el maestro. Y dice que varias personas que lo observaron dijeron o comentaron delante de él, le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres uno de esos que andaban con Jesús. Y fíjese los términos que usaban, porque hablas como ellos, porque vistes como ellos. Y en todo momento Pedro negó esas comparaciones que le hacían. Pero era imposible negarlo, porque Pedro pasó 3 años de su vida compartiendo con Jesús, viviendo con Jesús. Y ya había como asimilado las enseñanzas del Señor. No era un simple conocimiento, había ocurrido una transformación interna, mental, en la vida de Pedro y del resto de los discípulos. Solo que para ese momento Pedro todavía no estaba consciente del cambio que había ocurrido en su vida. Y de esa misma manera, hoy en este tiempo, usted y yo que asistimos a una iglesia, que decimos ser parte de la iglesia del Señor, debemos permitir que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y de ser, para convertirnos en testigos y en portavoces de lo que es el reino de Dios y ser un testigo de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, el costo que tiene un discipulado. Y este pasaje nos refiere y nos dice que ese costo es sumamente alto, no es cualquier precio. Dice que exige un compromiso total y prioritario a Jesús por encima de cualquier otra cosa, incluso la familia y la propia vida. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. No es cualquier llamado. No es cualquier precio el que usted y yo tenemos que pagar. Y a medida que vamos viendo los versículos, vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas que el Señor nos está llamando en este tiempo a entregar, pero también a hacer. Comencemos por el versículo 25. Leemos, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, oiga, grandes multitudes. Es muy normal que cuando leemos los evangelios nos vamos a encontrar con que la población o la gente que seguía a Jesús era numerosa, grandes multitudes. Ahora,
En estos pasajes, cuando se menciona esta expresión, vemos que el Señor en todo momento confronta a ese grupo de personas que lo seguían. Por ejemplo, usted lee el capítulo 6 del Evangelio de Juan, lea todo el capítulo y usted va a ver cómo Jesús confronta no solamente a los fariseos y a los saduceos, sino aún a los propios discípulos que seguían al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús quería revelar el corazón de las personas. Jesús quería mostrar las verdaderas motivaciones por las cuales una persona dice seguir a Jesús. Él decía, de cierto les digo que me siguen es por la comida que les doy. Recuérdese que el Señor hizo unos milagros, unas multiplicaciones donde convirtió 5 peces y 2 panes, los convirtió en miles de peces y en miles de panes para alimentar a toda una cantidad de personas que le estaban siguiendo. Y eso lo hizo 2 veces. Entonces esa gente, al ver los milagros, al ver la manera como Jesús obraba, pues se iban uniendo. Pero el Señor sabía que había que tratar con el carácter de cada uno de ellos. Había que tratar con el corazón de cada persona para transformarlo a fin de que tuvieran actos para ser verdaderos testigos del Señor. Y esa es la razón por la que usted y yo formamos parte de una iglesia. No vamos los domingos a la iglesia solamente para escuchar una prédica y decir, bueno, aprendí algo bonito o para adquirir un nuevo conocimiento. Usted debe ir con intención, con propósito. Usted debe permitir que la palabra que se le predica cada domingo entre primeramente aquí a su mente, pero luego baje a su corazón y le permita al Espíritu Santo que la transforme. Muchas veces la palabra nos va a confrontar, nos va a exhortar y va a mostrar lo que hay en nuestro corazón y cuál es el propósito de que nosotros confesemos a Dios esas cosas y renunciemos a ellas para poder seguirle y experimentar la vida abundante de Cristo. Amado, ese es el llamado que Dios nos ha hecho. No luche contra Dios, no pelee contra el Espíritu Santo, ríndase a Él. Deje que el Espíritu Santo le muestre cada área de su corazón, cada área de su vida. Y deje que Él obre, que Él transforme, que Él arranque lo que tenga que arrancar, que Él quite lo que tenga que quitar y siembre verdaderamente la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso este pasaje comienza diciendo eso. Grandes multitudes seguían al Señor y Él cuando las observó, fíjese, dice que se volteó. Y mire lo que les dijo. Vamos al versículo 26. Dice, si alguno viene a mí, y ahora viene una palabra que tenemos que saberla manejar. No manejar, entender. Porque muchos leen las escrituras y no entienden. Y entonces aquí se confunden. O no es que se confunden, sino que comienzan a pensar mal de Dios. Porque mire el término que viene. En la Reina Valera se nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que el Señor está diciendo que usted y yo debemos repudiar, aborrecer. Hay otra versión que dice odiar, ese es peor. Dice, si alguno no odia a su padre o a su madre, hijo, esposa, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe dónde está el problema?
cuando hacemos la traducción del original. Recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el griego koiné. Y ese griego no es como el español. Nosotros en el idioma español a una misma palabra le encontramos varios significados. Pero resulta que en el griego cada palabra tiene un significado. Y a veces una misma palabra va a tener distintos significados dependiendo del contexto donde se esté utilizando. Me explico. Este término que en el español nosotros estamos diciendo aborrecer, en el griego significa misei. Esa es la traducción. Misei. Pero cuando se traduce al español, el término que más se asemeja es la palabra odiar u aborrecer. Y resulta que en el griego, ese término misei lo que da a entender es, oiga, lo que da a entender es que para ser usted un discípulo de Jesús, usted debe amar menos a todas esas personas que está mencionando allí, papá, mamá, esposa, aún usted mismo. Oiga, usted debe amar menos a todas esas personas que se mencionan en ese versículo con respecto a Jesús. Quiere decir que el amor que usted tiene por su mamá, por su papá, por su esposo, por su hija y por hijo y por usted mismo debe ser menor o inferior al que usted tiene o manifiesta por Jesús. Y lo que está haciendo allí es la idea es poner a algo en menor proporción que la otra parte. Ese es el sentido del término. Poner en menor proporción el amor que usted puede experimentar hacia un ser querido que con respecto a Jesucristo. Y entonces ahí cambia la cosa. Porque lo que el pasaje está tratando de decir es que Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón. ¿Se da cuenta cómo lo debemos traducir? Y ahora sí, el término odiar o aborrecer no va a significar que usted va a odiar literalmente a su papá o a su mamá o a su esposo o a sus hijos. No, porque si no la Biblia se contradeciría. No dice la Biblia que el que no honra a papá o a mamá tiene consecuencias. ¿Se da cuenta? No nos invita la escritura a que amemos y cuidemos a nuestros hijos, a las parejas. No dice Efesios allá en el capítulo 5, creo, que dice que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. ¿Se da cuenta? Dios es amor. Él dijo en otra parte, si sois para que sean mis discípulos, amaos los unos a los otros. Así que la Biblia no se puede contradecir. Dios no está hablando aquí de que no sintamos afecto o no amemos a nuestros seres queridos. Lo que está diciendo es que los amemos en menor proporción con respecto a Él. Dicho en otras palabras, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. ¿Usted recuerda la parábola del joven rico? Seguramente lo ha leído. Dice que un joven se le acerca a Jesús y le pregunta,
le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos conoces, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel joven a, de alguna manera hacerse ver como grande o como que era una persona perfecta, le dice, bueno, si esa es la condición, entonces yo me he ganado el cielo, porque todas esas cosas las he guardado desde mi infancia. Y la Biblia dice que el Señor observó al muchacho, ¿verdad? Pero le tocó, le dio en la llaga. Le dijo, bueno, aún te falta alguna cosa para que seas perfecto. Le dijo, vende todas tus posesiones. En otras palabras, toma toda tu riqueza y véndela o regálala, repártela entre los necesitados, entre los pobres. Y la escritura dice que aquel joven se retiró de la presencia de Jesús entristecido porque sus riquezas eran muchas. Le pregunto, ¿dónde estaba su corazón? ¿No es cierto que en esas riquezas, cuando el Señor tocó realmente el problema que tenía, su motivación o su verdadero tesoro, dónde estaba su tesoro, ese hombre se afligió y se entristeció? Y nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Usted y yo tenemos que ser sinceros. ¿A quién amamos más? Y mire, hay infinidades de cosas que las personas aman. Hay gente que idolatra su trabajo. Fíjese que no estoy diciendo ama, idolatra el trabajo. Es gente que no le dedica tiempo a la familia. Es gente que solo vive para estar metido en una oficina o haciendo una labor, porque está pensando es en lo que percibe, en el dinero que va a ganar, si es un negocio, si es un proyecto. Gente que duerme 2, 3 horas en la noche porque tiene que estar metida tal vez en una computadora haciendo un trabajo. Es fácil descubrir dónde está el corazón de las personas. Hay gente que ama las cosas, las propiedades, sus bienes, un carro, una casa, el dinero. Por allí usted descubre dónde las personas tienen puesto su corazón. Y Jesús lo dijo. El Señor cómo le encantaba hablar por parábolas. Y nosotros deberíamos estudiar las parábolas porque ellas nos hablan de muchos aspectos de nuestra vida. Él dijo, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Repito, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Dios no puede tener, no acepta rivales. Primero Dios por encima de todas las cosas. Y nosotros en nuestra iglesia tenemos un dicho, Jesús es primero. Estoy seguro que todos los que están allí presentes en esa sala han hecho, descubre tu propósito. Y una de las cosas que nosotros enseñamos allí en ese material es que Jesús debe ser el primero en todo. Y decimos, si Jesús es el primero en tu vida, todas las demás cosas estarán en su justo orden o prioridades.
Cuando tú tienes a Jesús en el primer lugar de tu corazón, todas las demás prioridades estarán en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Por eso es que nosotros le damos vamos a la iglesia el primer día de la semana, el día domingo, el primer día de la semana. Esa es la razón por la que buscamos a Dios a primeras horas del día, porque usted le está entregando el día. Qué distinto, amado, es cuando un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, antes de salir a su trabajo, antes de ocuparse de su faena, sean cualquier el trabajo o la actividad que vaya a desarrollar. Pero qué diferente es cuando usted primeramente busca a Dios en oración, lee la palabra, adora al Señor y sale a desarrollar su trabajo, a cuando usted se para desesperado, retardado y sale corriendo que ni siquiera le da chance de tomar su cafecito. Y aquí metí la, la, la cola del café. Estará ahí el hermano Pedro, ¿verdad? Riéndose porque le gusta el café. Y a mí también. Pero qué distinto es cuando salimos a la calle y no hemos tenido la oportunidad de entregar ese día al Señor. ¿Verdad que las cosas salen mal ese día? Entonces usted debe entregarle a Dios todo, que su primer pensamiento del día sea dirigido a Jesús, que su primera palabra que sale de su boca sea una palabra de alabanza, de gratitud al Señor. Gracias por este día, puede ser. Gracias, Señor, porque me levanto con fuerza, me levanto inspirado en tu palabra. Hay distintas maneras de adorar al Señor y de hacer lo que se convierta en el primer lugar en nuestro corazón. Entonces ese es el primer punto en esta mañana. Usted debe hacer que Jesús sea lo primero en su vida. Y eso incluye amarlo por encima de todos sus seres queridos y de todas las cosas que a usted lo están rodeando. Luego seguimos en el versículo 27 y allí la cosa empieza como a achicarse. Empieza Jesús como a apretar, ¿verdad? La tuerca. Porque es que, hermanos, seguir a Jesús no es cualquier cosa. Tiene un costo, tiene un precio. Y usted debe considerarlo. Usted no puede ser ligero para seguir a Jesús. Es decir, usted no puede ir el domingo a la iglesia y ser una persona y el resto de la semana a ser otra persona. Eso no es ser honesto, eso no es ser íntegro, eso no es ser genuino. Debemos permitir ser transformados por el Señor para ser verdaderamente sus discípulos. Y mire lo que dice el 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? No se está refiriendo a ese crucifijo que tal vez usted tenga ahí colgado. Y discúlpeme, no me estoy metiendo contra eso, no tengo nada en contra de que usted use una cadena con un crucifijo. A veces por la inseguridad que hay en nuestro país, esas cosas no las usamos. Pero hay naciones donde no se sufre de eso y usted ve que la gente expone sus cadenas y algunas son de oro, extravagantes, diría yo. Yo he visto a muchas personas en este país usando cadenas gruesas
con unos crucifijos inmensos, anillos. Entonces no se está refiriendo a eso. Cuando dice el que no toma su cruz y la lleva y se niega, en otra parte, no aquí, creo que es Mateo que dice, y el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces está hablando de llevar la cruz. ¿Qué cruz es? ¿A qué se está refiriendo? Amado hermano, se está refiriendo a obedecer la voluntad de Dios. Repito, llevar la cruz significa obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Dónde oímos acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Amado, este libro, la Biblia, que nosotros lo llamamos manual, la Biblia, las Escrituras, en este libro está contenida toda la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere para el hombre está revelado en esta palabra. Y Romanos 12, versículos 2 y 3 nos habla acerca de esa voluntad. Dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Mire esos tres términos. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero no es verdad que en muchas ocasiones el obedecer a Dios significa que tenemos que abstenernos de otras cosas que usted y yo disfrutábamos. ¿Por qué? Porque ya usted ni yo vivimos para nosotros mismos. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted comenzó a morir a sí mismo. Y eso significa morir a sus deseos egoístas, morir a sus caprichos, a sus planes, a sus proyectos. Ya no se trata de mi sueño, como algunos hablan, ya no se trata de mi proyecto, de mi plan de vida. Ahora se trata del proyecto de Dios, de la misión de Dios. Y nosotros tenemos que conocer cuál es ese propósito, esa misión y ser intencionales en obedecerla, si queremos experimentar la bendición del Señor. Por eso es que Él está diciendo aquí que si no tomas tu cruz y lo sigues a Él, no podrás ser su discípulo. En muchas ocasiones significará que habrá pérdida de algo. Seguir a Jesús generalmente implica que usted va a perder algo. Hay muchos que han perdido un empleo por seguir a Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Sí, porque tal vez en ese empleo, lo que hacían en ese empleo no glorificaba a Dios. ¿Se da cuenta? O el horario que le imponían en el trabajo le impedía a esa persona reunirse, congregarse o desarrollar un ministerio para el Señor. A mí me tocó renunciar a trabajo si pretendía seguir a Jesús y sobre todo si quería eh, ejercer un ministerio de pastor. Pero la buena noticia es que Dios no te abandona, Dios no te deja solo, porque Dios al que llama lo capacita
y también le provee. Eso es lo bueno de Dios. Dios nunca deja solo a sus hijos. Él les hace un llamado, Él los capacita para que puedan cumplir con esa misión, pero también provee, los sostiene y los defiende. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Entonces, el punto número 2 en esta mañana tiene que ver con que usted tiene que renunciar a su propia voluntad. Eso es negarse a usted mismo y obedecer al Señor cueste lo que le cueste. Pablo, por ejemplo, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? Ese mismo Pablo dijo que para él, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínese usted eso. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, es decir, si estoy vivo es para vivir para gloria de Él y para hacer su voluntad. Y si llego a morir, pues se convierte en ganancia, porque descanso, porque ya no sufro más y porque paso a disfrutar la vida eterna, a ser premiado por el trabajo que hacemos en esta tierra. Amén. Y sigamos avanzando. Vamos a meternos en los versículos 28 hasta el 33. Y allí el Señor hace uso de dos parábolas. No las voy a leer, las leímos al principio, pero voy a dejar que ustedes las estudien en su casa. Del 28 al 33 el Señor hace uso de dos parábolas. La primera es referente a un hombre que decide construir una torre. Y mire lo que él dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Se da cuenta? Está hablando de planificación, está hablando de intencionalidad, está hablando de hacer las cosas de una manera objetiva, con propósito, no a la aventura. No a la emergencia, no viva de la emergencia. Tenga prioridades. Planifique, amado hermano, para que las cosas no lo agarren de sorpresa. Servir al Señor, vivir para el Señor implica que usted debe considerar todo lo que puede, lo que implica y lo que se puede convertir en un obstáculo y especialmente hasta dónde usted va a llegar. Y la segunda parábola, aunque es distinta, pero tiene el mismo objetivo. Y ahora está hablando de un rey que va a la guerra. Y dice, oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede vencerlo, hacerle frente a aquel con los 10.000 que tiene, cuando aquel tiene 20.000. ¿Se da cuenta? Está hablando de consideraciones. Está hablando de planificar. Está hablando de un nivel de compromiso. Este es el punto aquí, este es el tercer punto. ¿Hasta dónde estás comprometido con Dios? No puede ser un compromiso superficial. Tiene que ser un compromiso profundo, firme. Que venga lo que venga, usted va a permanecer fiel a Dios y a su palabra. Amados hermanos, ¿cuántos testimonios de personas, de creyentes estoy hablando, que han pasado por circunstancias difíciles, pero no han tirado la toalla? Allí están, firmes, buscando al Señor y creyendo que el Dios Todopoderoso los sostiene.
Ese es el tipo de personas que Dios está buscando. Y sobre ellas es que el Señor pone sus ojos para usarlas con poder y con gloria. No dejes que tu enfermedad te impida servir al Señor. No dejes que tu matrimonio, tu hogar, te impida buscar el rostro de Dios o ocupar un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. No dejes que los problemas en tu trabajo o que puedas tener con tu esposa, con tu esposo, te limiten para servir al Señor. Siendo que los ignores, no se confunda. Lo que estoy diciendo es que usted vaya en oración por esas situaciones que está viviendo, pero pídale a Dios la fuerza para ir y cumplir la misión de Dios y que Dios se ocupe de esos problemas. Es en la oración donde se ganan las batallas. Es cuando doblamos las rodillas, cuando vemos que Dios se mueve y nos otorga grandes victorias. En nuestra iglesia hay muchos testimonios, pero ahorita solamente quiero mencionar uno, nuestra hermana Carola, que hoy tampoco creo va a estar presente. Está acompañando ya a nuestra hija Gabriela en la casa. Pero esa mujer hace ya algunos años atravesó todo un proceso de cáncer mamario. Fueron varios años que ella estuvo batallando contra este cáncer. Y se sometió a quimios y a radios. Oiga, hermano, y era tremendo porque usted sabe que esos procesos de quimio desgastan a la persona, le merman las fuerzas, le roban el espíritu, la fuerza a esas personas. Pero yo puedo dar testimonio de que mi hermana nunca soltó ninguna función que tenía dentro de la iglesia. Con todo eso que ella estaba viviendo, ella predicaba, ella oraba porque siempre ha sido una intercesora, era maestra de niños, era una líder, asistía a las reuniones cuando yo convocaba. Y Dios le dio la victoria. El cáncer fue vencido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le puedan dar la gloria al Señor en esta mañana? Y ahí está. Usted la ve hoy y no quedó la más mínima secuela de ese cáncer. Fue vencido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ella decidió serle fiel a Dios. Puso a Dios en primer lugar. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Así que ese es el punto aquí, el número 3 en estos versos que acabamos de leer. Dios está pidiendo de cada uno de nosotros un compromiso total con Él. No se rinda, no deje que las circunstancias se lo lleven por delante. Fáese, ore, busque a Dios, pero sírvale a Él, sírvale al Señor. Y el último punto para finalizar en esta mañana, los versículos 34 y 35, eso sí los voy a leer, dicen, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Amado, el Señor cierra este pasaje mencionando la sal. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la sal con todo lo que hemos venido hablando? Mucho, mucho.
Porque dadas las exigencias del discipulado que se mencionan en los versos anteriores, no podemos ser unos seguidores tibios del Señor. Por eso es que él usó el ejemplo de la sal. Usted sabe que la sal es conservadora, es protectora. Uno de los atributos de la sal es que conserva. En la época donde no había neveras, donde no había ah, congeladores, ¿cómo hacían para preservar la sal? La salaban. Y por eso es que usted ve que nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos de aquella época, salaban la carne y la ponían a secar al sol. Era una manera de preservar. Por otra parte, usted coincidirá conmigo en que la sal es lo que le da gusto a una comida. Qué horrible es cuando usted se come un plato de comida sin sal, como en el de los hospitales. Uy, le da de todo a uno, ¿verdad? Y no estoy diciendo aquí que seamos exagerados con la sal. En mi casa, por ejemplo, comemos con poca sal desde hace añales. Pero el punto es que la sal preserva y le da gusto. ¿Y qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Que Jesús nos llamó a ser sal y luz de este mundo. Y yo creo que usted lo ha leído en los evangelios. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si hay algo que Dios rechaza, es a un seguidor tibio. Y en el Apocalipsis se menciona una iglesia que era tibia. Y si nos dice que el Señor sintió náuseas y ganas de vomitar con referencia a esta iglesia, a esa iglesia, y el reclamo que el Señor le hace a la iglesia es, ojalá, le dice el Señor, fueras o fría o caliente. Fíjese los extremos. ¿Por qué el Señor dice que ojalá fuera fría? ¿Sabe? Porque el que está frío tiene la oportunidad en algún momento de calentarse. Y el que está caliente, por supuesto, debe seguir caliente. Esa es la implicación. Pero el que está tibio, ese sí no tiene esperanza. Porque ese no sabe si es frío o es caliente. Él cree que está caliente o cree que está frío. Y la comparación es como el que anda entre dos aguas. Va a la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Está en el mundo haciendo fechorías, pero su corazón le dice, lo estás haciendo mal y se condena. Entonces no disfrutan de uno, pero tampoco disfruta del otro. Y por eso Jesús les dice a ellos, los vomitaré de mi voz. No podemos vivir un evangelio de esa condición o de esa naturaleza. Usted fue llamado a ser sal en esta tierra, a ponerle sabor a la vida. Y usted dirá, ¿de qué manera lo hago, pastor? Muy simple. Cada uno de ustedes es un testimonio vivo, oiga, de lo que Jesús ha hecho en su vida. Algo Jesús hizo en su vida. Muchos de nosotros venimos de hogares que estaban destruidos. A lo mejor algunos de ustedes es su esposa, su familia, un hijo, un hermano, una relación que estaba rota. Y cuando usted se reconcilió con Jesús, cuando usted buscó a Jesús, esa relación fue restaurada. Muchos recuperaron su matrimonio. Muchos restablecieron
su relación con su hijo, con sus padres o con cualquier otro familiar. Muchos estaban hundidos en vicios, en drogas, en el alcohol, en el tabaco o el cigarrillo. Muchos estaban hundidos en la brujería y Dios los liberó de esas ataduras y de ese mundo de oscuridad. Muchos estaban hundidos en la pornografía y Dios los liberó. Y ahora usted es un testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Y qué es lo que Dios espera que usted haga? Que usted cuente su testimonio. Que usted diga de qué manera el Señor la salvó o lo salvó. ¿Recuerda a la mujer samaritana? El pasaje 4 del Evangelio de Juan, aquella mujer que estaba sacando agua de un pozo y el Señor se le acercó para pedirle agua, ella era samaritana y ahí tuvo una conversación con el Señor. Y la mujer estaba asombrada porque Jesús, siendo judío, le estaba pidiendo agua. Y se nos dice ahí en el mismo capítulo que no era costumbre, no era normal que un judío entablara una conversación con una samaritana y menos un hombre con una mujer. Eso no se veía bien. Y la mujer extrañada le decía, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy una mujer samaritana? Pero el Señor tenía una intención y era salvarla. Y el Señor comienza a llegar al corazón, a hablarle al corazón. Y ella comienza a decir, Señor, me parece que tú eres profeta, porque el Señor le decía, cualquiera que beba de esa agua que tú estás sacando volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva, le dijo el Señor. Y cuando la mujer escuchó eso, le dijo, Señor, dame a beber de esa agua. Y en medio de la conversación, el Señor le dice, mujer, ve y busca a tu marido y regresa con él para que continuemos hablando. A lo que la mujer responde y le dice, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, mujer, has dicho lo correcto o lo que es verdad. Porque 5 hombres has tenido en tu vida y ahora el que está actualmente contigo tampoco es tu marido. Y cuando aquella mujer escuchó eso, dijo, oh, este no es cualquier hombre. Él no me conoce y me ha dicho la vida que yo he vivido. Y dice que salió corriendo porque el Señor le dijo que conocerían al Mesías y sería salvo. Y ella le dijo, dime quién es, Señor, para creer en él. Y él le dijo, yo soy el que está hablando contigo. Y aquella mujer dice que salió corriendo para la ciudad. Y mire usted lo que ella predicaba. ¡Wow! Tenemos que aprender de esta mujer. ¿Sabe? A veces nuestra excusa para no predicar las buenas nuevas de salvación es que no conocemos la Biblia. Decimos, no, yo estoy nuevo en la iglesia, no conozco la Biblia, no sé nada de la Escritura. Y te pregunto en esta mañana, ¿quién te dijo que para predicar de Jesús necesitabas conocer la Biblia? Tú necesitas es conocer a Jesús y conocer a Jesús es tener un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, eres apto para dar testimonio de Jesús. Así que quítate esos pretextos y esos argumentos tontos que hay en nuestra mente y que nos impiden
compartir el evangelio de salvación con otras personas. Tú lo que necesitas es tener un encuentro con el Señor y ser apasionado por tu Señor. Esta mujer llegó al barrio y ¿sabe qué era lo que predicaba? Le dijo, vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho. ¿Quién soy yo? Me dijo que 5 maridos había tenido y que el que actualmente está conmigo tampoco es mi marido. Mire lo que usted predicaba a la mujer. Y la Biblia dice que todos en el pueblo cuando escucharon a la mujer, porque sabían qué tipo de mujer era, fueron para conocer a ese hombre. Y llegaron donde estaba Jesús y escucharon las palabras de Jesús. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de aquellos hombres? Eso lo dice San Juan capítulo 4. Le dijeron, mujer, ya no necesitamos que nos digas lo que Él te ha dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído a Él y ahora sabemos que Él es el Mesías. ¡Qué tremendo! Una mujer recién convertida, con un testimonio de lo que Jesús le había dicho acerca de su vida pasada, va y predica y todo un pueblo se salva. Te pregunto en esta mañana, ¿qué no hará el Señor contigo cuando te decidas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida? Cierro con esto, amado hermano. Comienza a dar testimonio de Dios. Comienza a contar lo que el Señor hizo contigo, con tu familia, con tu matrimonio. Comienza a restaurar vidas. Esa es la manera que Dios va a usarte. La Biblia dice que cuando somos atribulados o pasamos por prueba, somos consolados por Él para que también nosotros podamos consolar a otros. Segunda de Corintios lo dice. No recuerdo el capítulo, creo que por ahí el capítulo 2, no recuerdo exactamente la cita. Pero dice que en nuestras pruebas y en nuestras dificultades, Dios nos consuela a nosotros, los creyentes, a sus hijos, para que por medio de ese consuelo o de esa restauración o de esa sanidad o de esa salvación que experimentemos, podamos también llevar esperanza a otros, podamos llevar consuelo a otros. Así que no murmures de lo que estás viviendo. No reniegues de Dios o de ti mismo, o de la gente que te rodea por las cosas que estás viviendo. Tómalo como la plataforma. Tómalo como el entorno que Dios va a usar una vez que te transforme, una vez que Dios cumpla su milagro en ti. Entonces esa se va a convertir en tu plataforma para llevar salvación a otros. Y quiero que repasemos los puntos que hemos visto en esta mañana porque son importantes. Estamos hablando del precio de un discipulado. Número 1, Jesús debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Diga conmigo, Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Número 2, usted debe renunciar a su propia voluntad para obedecer la voluntad del Señor. En otras palabras, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Número 3, usted y yo debemos asumir un compromiso total con el Señor. Como decía el apóstol, no somos de los que damos un paso hacia atrás para retroceder, sino que permanecemos firmes. Y número 4, usted va a predicar las buenas nuevas
con su testimonio. ¿Que es importante conocer la Biblia? Claro que sí. ¿Que es importante estudiar? Claro que sí, pero eso tiene su tiempo, no se preocupe por eso. Use lo que Dios le ha dado. ¿Y qué le ha dado Dios? Una vida nueva, una experiencia nueva. Ahora el Espíritu Santo está dentro de usted. Conviértase en un testigo de Jesucristo. Amén. Y quiero que incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos dé atrevimiento, como oraron los discípulos de allá de la iglesia de Hechos, cuando les quisieron cerrar la boca, que no predicaron, y ellos se levantaron enérgicamente y ellos dijeron: Señor, empodéranos, danos que prediquemos tu palabra con denuedo, es decir, con revelación, con entendimiento, con milagros, con poder, con soltura. Eso es lo que significa denuedo. Que usted pueda predicar con poder para convencer a otros. Y le dijo: mientras las señales y milagros no siguen. Allí que con su mano en su corazón oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por rescatarnos de las tinieblas de la oscuridad y nos traspasaste al reino de la luz para anunciar tu nombre. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por el llamado que nos has hecho. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a renunciar a todo aquello que se convierte en un obstáculo para obedecerte y seguirte. Que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón. Que no haya nada ni nadie por encima de ti. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad y a permitirnos ser guiados por ti. Ayúdanos a tomar la firme decisión de estar comprometidos contigo y que nada nos detenga. Y finalmente, Señor, queremos ser sal en esta tierra. Que el testimonio que tenemos se convierta en nuestra antorcha, en nuestra bandera, en nuestra fuente de predicación para salvar a otros. Oro, Señor, en esta mañana para que tú renueves un espíritu de poder en nuestra iglesia. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo sacude, haga temblar nuestros corazones, que nos levantemos con poder para predicar tu palabra, Señor, con denuedo, mientras las señales y prodigios nos siguen y que veamos a cientos convertidos para ti. Gracias por todos aquellos, Señor, que no se rinden ante las circunstancias. Gracias por todos aquellos que, a pesar de que están pasando por dificultad, son fieles y te sirven y comunican el mensaje de salvación. Trae vida abundante, trae provisión abundante para la iglesia de restauración y avivamiento, comenzando por los líderes y hasta el más pequeño de tus hijos que se congrega en ese lugar. Hoy los cubro con la sangre poderosa de Jesús. Declaro que sobre ustedes está el poder del Espíritu Santo, el cerco de protección de Dios, y que no hay nada que los separe del amor de Cristo. En el nombre del Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, les bendigo. Una vez más les doy las gracias, los animo a ser fieles, entusiastas, únanse a sus líderes, sigan las instrucciones que les dan y usted verá lo que Dios va a hacer con todos ustedes. Saludos de parte de mi esposa y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.
díganlo los redimidos, díganlo los